y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. En nuestra serie sobre la victoria en Cristo en el santuario celestial, hoy llegamos al lugar santísimo. Hemos estudiado sobre el atrio, hemos estudiado sobre el lugar santo y hoy entraremos por la fe al lugar santísimo, a ver la obra que nuestro Señor y Salvador ejecuta en ese lugar. Les damos la bienvenida también a aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros para que juntos estudiemos. Hemos orado ya y ahora estamos listos para abrir el santo libro de Dios. Les invito a que abran sus Biblias junto conmigo para seguir en la lectura. Y vamos a abrir en el libro a los Hebreos. En Hebreos, en el capítulo 9. Nos dice en el versículo 23 en adelante: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En este pasaje nos habla acerca de la purificación de las cosas celestiales, así como se purificaban las cosas terrenales. Nos habla de la consumación de los siglos y nos habla del juicio. Tres cosas que están íntimamente relacionadas en el ritual del santuario. Primero, la purificación del santuario. Aquí se nos dice que las cosas celestiales también tenían que ser purificadas. ¿Cómo podemos pensar de que tiene que haber purificación de cosas en el cielo? ¿Está el cielo contaminado? ¿Is heaven contaminated? ¿Qué es lo que contamina el cielo? Bueno, en primer lugar, la contaminación entró en el cielo por un ángel que se rebeló. Y ese ángel acusó a Dios, impugnó su carácter. Y ese ángel levantó acusaciones contra Dios, contra su carácter, contra su gobierno. Esto contaminó la mente de los ángeles.
Por lo tanto, tenía que resolverse el problema del carácter de Dios. Pero también, desde que se abrió el santuario celestial en el cielo, los pecados de los seres humanos eran transferidos al santuario celestial. A ver si me explico. Antes, ya lo estudiamos, el pecador transfería su pecado al animal y el sacerdote, al recoger de la sangre del animal sacrificado, la llevaba al santuario y allí rociaba la sangre en el lugar santo. Y esto contaminaba el santuario. Era un registro del pecado. Cuando se inaugura el santuario celestial, todos esos pecados que estaban en el santuario terrenal, confesados por todos los creyentes desde Abel en adelante hasta la muerte de Cristo, fueron trasladados al santuario celestial. Por supuesto, estaba el registro en el cielo, pero ahora la sangre de Cristo, porque Él cargó nuestros pecados, lleva esa sangre al santuario celestial, y esto contamina el santuario, no la sangre de Cristo, sino los pecados que Él cargó por nosotros. Además, cada pecado confesado de allí en adelante, desde el año 31, el día de Pentecostés en adelante, todos esos pecados fueron transferidos al santuario al ser confesados. Y todo esto contamina el santuario celestial. ¿Cómo está contaminado? Bueno, ahora lo vamos a leer en Levítico 16, qué es lo que contamina el santuario y por qué tiene que ser purificado. Pero Hebreos 9 nos habla de que las cosas celestiales mismas tenían que ser purificadas. Así que es claro que hay algo que tenía que ser purificado en el santuario celestial. Porque Cristo entró no en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el santuario celestial, como hemos leído. Y hay algo en el santuario celestial que necesitaba ser purificado. El segundo tema del texto que leímos es que Cristo entra en el lugar santísimo en la consumación de los siglos. Los profetas que escribían no entendían muchas veces lo que ellos escribían. Dios inspiró al apóstol San Pablo a poner esa declaración. En la consumación de los siglos se presenta una vez para siempre entrando en el lugar santísimo. Desmond Ford quiere hacer ver que cuando Pablo escribió esto, para él esto ya había sucedido cuando Cristo subió al santuario celestial y que ahí entró en el lugar santísimo, porque el texto dice: en la consumación de los siglos se presentó de una vez para siempre. El hecho de que el verbo esté en pretérito quiere decir en pasado, no quiere decir de que eso ya sucedió. La Biblia usa esa manera de expresión muchas veces y podríamos verlo en muchos lugares. Solamente les doy un ejemplo. Por ejemplo, en Ezequiel, en el capítulo 28, hablando acerca de Lucifer, Ezequiel 28, dice, bueno, no voy a leer todo el pasaje del querubín protector, ¿no es cierto? Pero hablando acerca de la destrucción de Lucifer, adelante, dice: con la multitud, versículo 18, de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. El texto también dice como que ya Lucifer ha sido quemado y destruido. Noten, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, te puse en ceniza.
Está hablando en pretérito, pero está hablando sobre el futuro. De igual manera, el apóstol San Pablo, cuando habla de la consumación de los siglos, Dios le inspiró esa frase. Cuando yo estuve en el seminario en Andrews, tuvimos un profesor que nos trató de convencer de que la expresión consumación de los siglos se refería desde la muerte de Cristo en adelante, es la consumación de los siglos, y que todo se consumó cuando Cristo dijo consumado es, y desde ahí estamos viviendo en la consumación de los siglos. Yo más bien creo que el apóstol San Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para mostrar que la entrada de Cristo en el lugar santísimo sería en la consumación de los siglos, y no fue cuando él ascendió al cielo. No fue que él entró en el lugar santísimo en ese momento, y hoy lo vamos a ver claramente en nuestro estudio. Así que volviendo a Hebreos capítulo 9, vemos que la purificación de las cosas celestiales o del santuario celestial sucede en la consumación de los siglos. Tengo que reconocer, sin embargo, que ni los mismos apóstoles entendían en su totalidad los propósitos de Dios, ni los tiempos, ni las profecías concerniente al fin. El mismo apóstol San Pablo esperaba la venida del Señor Jesús en sus días. Él pensaba que esto iba a ser algo pronto, que Jesús ascendía al cielo, hacía la purificación del pecado con su sangre y regresaba otra vez. Por eso cuando él escribió de la venida del Señor, él dijo: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Él estaba hablando en forma que se incluía él mismo entre los que estarían vivos hasta la venida del Señor. El apóstol Pedro nos dice que los profetas que profetizaron ellos mismos no escribían para sus días. Vean, por ejemplo, en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 12. Está hablando de los profetas, versículo 10, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros y cómo ellos quisieron saber sobre esta salvación e indagaron profundamente. Y en el versículo 12 dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que lo que los profetas recibieron como revelación no era para quiénes, para ellos, sino para quiénes, para nosotros. Es interesante que muchas veces ni ellos mismos entendían lo que escribían. El profeta Daniel, lo vimos esta mañana, ¿no es cierto? Él recibió la orden, escribe, pero no entendía lo que él mismo escribió. Y él preguntó: y Señor, ¿cómo? ¿Cuándo se van a cumplir estas cosas? Y el ángel que estaba sobre el río, que era el mismo Señor Jesucristo, le dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Y él no lo podía entender en aquel entonces porque no era para ser entendido en aquel entonces. Nuevamente San Pablo escribiendo a los Corintios, en Primera de Corintios capítulo 10, nos dice en el versículo 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y se escribieron para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que la Biblia se escribió teniendo en mente no solamente la generación de aquel entonces, sino aquellos que habrían de vivir en el tiempo final, en la consumación de los siglos. Primer elemento entonces de Hebreos 9, la purificación del santuario celestial, es que el cielo necesita ser purificado. Hay cosas en el cielo que han contaminado el santuario celestial y Cristo tenía que limpiar o purificar
las cosas celestiales, así como se purificaba el santuario terrenal. Punto número 2, esto lo haría Cristo entrando en el lugar santísimo en la consumación de los siglos. Y Dios le inspiró a Pablo esa expresión, la consumación de los siglos. Y el tercer elemento que menciona Hebreos capítulo 9 es que relaciona la entrada de Cristo en el lugar santísimo, relaciona la purificación del santuario con el juicio, porque dice, así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar nuestros pecados y después el juicio en la consumación de los siglos. Así que el tercer elemento de este pasaje es que la purificación del santuario tiene que ver con el juicio antes de la venida, porque terminando el juicio, dice el versículo 28, Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que miren la secuencia. Cristo murió una vez, ascendió al cielo, en la consumación de los siglos hace la purificación para entonces venir por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y esa purificación tiene que ver con el juicio previo a la venida del Señor. Lo dice claramente el pasaje. Los hombres mueren, luego el juicio y luego la venida del Señor Jesús. La secuencia está clara en todo esto. Esa misma secuencia nos la presenta el libro de Daniel al hablar del juicio. Y es el libro de Daniel el que nos da la fecha para el inicio del juicio investigador, que tiene relación directamente con el santuario y el lugar santísimo. Ahora, todo adventista tiene que poder responder a esta pregunta. Si tú no puedes responder esta pregunta, yo podría decir que no eres adventista del séptimo día. If you cannot respond to this question, you cannot be yourself an Adventist, a Seventh-day Adventist. ¿Cuál es el texto bíblico que señala la purificación del santuario y que nos da la fecha para el inicio del juicio investigador en el cielo? ¿Cuál es el texto? Veo una mano. Yo pensé que todos iban a levantar de una sola vez para arriba. A ver, adventistas del séptimo día, ¿cuál es el texto en la Biblia que nos señala la fecha del inicio del juicio y la purificación del santuario? ¿Dónde está? All right, you better be an Adventist. Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Esta fue la profecía que encendió la mecha para la proclamación de Guillermo Miller. Esta fue la profecía que inició el movimiento adventista. Al entender que al final de los 2300 días iba a haber un evento grandioso que señalaba la profecía, y esta era la profecía más larga en la Biblia, ellos entendieron que esto era día por año, porque Daniel 9, las 70 semanas que estaban cortadas de los 2300 días, señalaban la fecha exacta del bautismo de Cristo, de su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo. Todo esto confirmó la profecía de los 2300 días. La fecha dada coincidía y la fecha al final de la profecía, así como se había cumplido todo lo demás, tenía que cumplirse. Guillermo Miller quedó tremendamente sorprendido cuando llegó a la conclusión de que, dice él, en unos 10 años más, este mundo llegará a su fin. Fue un descubrimiento demasiado
fuerte para él. Y él dijo, ¿cómo puede ser? ¿Y solamente yo he descubierto esto? ¿Será cierto que yo he interpretado correctamente la profecía? ¿Será cierto que la profecía llega hasta el año 1800 y originalmente era 1843? Luego se ajustó la fecha para llegar a 1844 al descubrir que el inicio de la profecía y el decreto de Artajerjes se había dado en el mes de octubre y eso los llevaba hasta octubre de 1844. Claro, claro que se puede bajar. Es interesante que fue 10 años antes que se comenzó la proclamación del mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Ese mensaje comenzó a darse 10 años antes. Aún en esto se cumple la profecía, porque las trompetas, la fiesta del Rosh Hashanah o sonido de las trompetas, sucedía 10 días antes del día de expiación. Y en profecía, día por año, 10 días son 10 años. Así que el mensaje de Guillermo Miller comenzó a ser llevado a todas partes. Él había llegado a esa convicción en 1831, pero lo que le dio auge al mensaje fue el evento de 1833. ¿Y qué fue lo que pasó en 1833? Bueno, fue una trompeta de advertencia. Al caer la lluvia de estrellas fugaces, los meteoritos de las Leónidas, la Tierra atravesó por ese campo magnético y ese campo plagado. Ahora lo entendemos, en aquella época no se sabía eso, pero aunque sea un fenómeno natural que la Tierra atravesó, no todas las veces que atraviesa caen los meteoritos hasta la Tierra. Esa vez Dios permitió que hubiera una lluvia tremenda de meteoritos, la más grande que ha habido en la historia. Y eso fue una tremenda advertencia, fue un despertar. Las iglesias se llenaron. La gente decía, es el fin del mundo, son las profecías. Ahora, hermanos, Guillermo Miller no pudo fabricar ese evento. Algunos dicen, es que Guillermo Miller pues interpretó mal las profecías, inventó todo el movimiento adventista. Lo que le dio a él la pauta de que había que predicarlo fue la caída de estrellas. 1833 le dio el tremendo auge y ahora sí la gente quería escuchar, porque ahora vieron que era cumplimiento de la profecía, vieron. Y claro, a eso se unió que ya había sucedido el día oscuro unos años antes, ¿no es cierto? Como ya se mencionó esta mañana por el pastor Cúcaro, el terremoto de Lisboa había sido el más grande hasta aquel entonces. Hoy en día hemos tenido otros mucho más grandes, pero hasta aquel entonces había sido el más grande, y eso se aplicó al sexto sello, la apertura del sexto sello. Luego, en 1780, el día oscuro, y en 1833, el 13 de noviembre, la caída de estrellas. Esa fue el sonar de la trompeta que despertó a la gente al estudio de las profecías. Y los que antes no querían escuchar, ahora sí querían escuchar, porque habían visto un fenómeno físico que podían rastrear en la Escritura, en las palabras de Cristo, en San Mateo, en San Marcos y en San Lucas, y que podían encontrar en Apocalipsis capítulo 6, las estrellas caerán del cielo como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida de fuerte viento. Al ver el cumplimiento de eso fue lo que alertó, lo que despertó a las masas
para estudiar la Biblia y el único que estaba preparado para explicar el evento era Guillermo Miller. Y estaba preparado porque había estado estudiando, hermano. Cuando comiencen a verse las cosas que nosotros esperamos, cuando las trompetas vuelvan a sonar, como dice Elena de White, que sonarán nuevamente, los que estemos preparados tendremos la explicación para estos eventos y podremos entonces dar el mensaje nuevamente, el clamor de medianoche, porque esto se repite, la historia del pasado se repetirá. Y yo personalmente creo que se va a repetir no solamente en el clamor de medianoche, sino también en los sucesos físicos que el Señor permitirá que vuelvan a suceder para que se dé inicio al fuerte pregón, tal cual como fue en el pasado. Ahora, como resultado de la predicación de Miller, se preparó un pueblo que estaba esperando la venida del Señor. Pero sucedió un chasco, ¿verdad? ¿Y cuál fue el problema con la interpretación de Miller? ¿Cuál fue? La purificación del santuario, la purificación del santuario que se saqueaba la tierra. Muy bien. No, la fecha no tenía error. No, pensaban que la purificación en el santuario terrenal, pensaron. El problema no fue la interpretación profética de Miller. Él interpretó correctamente la profecía. Lo que él no conocía era la verdad del santuario. He did not understand the sanctuary. Él no entendía la verdad del santuario celestial. Y todos los teólogos en aquel entonces enseñaban que el santuario era aquí en la tierra y que esta era la tierra que tenía que ser purificada. No podían concebir que hubiera una purificación de un santuario en el cielo. ¿Cómo el cielo va a estar contaminado? Por eso les decía, ¿qué es lo que contamina el cielo? En aquella época tampoco podían entender que hubiese contaminación en el cielo. Jamás se le pasó en la mente a Guillermo Miller que lo que tenía que ser purificado era el santuario celestial. Él dijo, pues obviamente, ¿dónde está contaminado? Esta tierra. Y si va a ser limpiado, purificado el santuario, pues tiene que ser aquí en esta tierra, porque esto es lo que está contaminado. Y de allí vino la conclusión de que en la venida del Señor, Él iba a purificar esta tierra del pecado, para establecer su santuario eternamente en esta tierra. Eso era lo que se creía, que en la venida del Señor Él purificaba la tierra y luego entonces el tabernáculo de Dios estaría aquí en esta tierra y de esa manera la tierra sería purificada para que el tabernáculo de Dios estuviera aquí. Por eso Elena de White luego tuvo que hablar mucho sobre que no, en la venida de Cristo no iba a ser el reino milenario de Cristo en esta tierra, sino que nosotros íbamos a ascender al cielo a estar 1000 años con Él y después de 1000 años vendría el tabernáculo, el templo de Dios a esta tierra. Todas esas ideas confusas llevaron a una conclusión confusa, no en cuanto a la fecha, sino en cuanto al evento que sucedería. Cuando sucede el evento y viene ese chasco, nosotros debemos entender que fue un golpe muy grande. Cualquier otro movimiento con un tipo de golpe de esa manera se hubiera acabado, se hubiera terminado, hasta ahí hubiera llegado. Y ha habido muchos de estos movimientos últimamente. En 1994 se decía que terminaba el tiempo de gracia, que el jubileo llegaba, que la ley dominical se proclamaba, etcétera, etcétera. Ninguna de estas cosas pasó y ya nadie se acuerda de eso. Pero sin embargo, cuando falla una predicción profética, prácticamente se destruye la base de ese movimiento. Y eso podría haber pasado con el movimiento adventista. Podría haber llegado a su fin. Hasta ahí hubiera llegado.
Y sin embargo, aquí lo tenemos más vigoroso que nunca, 160 años más tarde. ¿Por qué? Porque la profecía no falló. Fallaron los hombres en su interpretación de la profecía, pero la profecía no falló. Y aún el chasco, los que pasaron por ese chasco llegaron a entender que estaba profetizado el chasco. ¿Se acuerdan de el librito en la mano del ángel? Lo comerás, será dulce en tu boca, pero te amargará el estómago. Aún eso estaba profetizado. Y no solamente eso, llegaron a entender, porque los atacantes, los burladores del movimiento adventista, decían, ¿cómo puede ser cierto algo que se fundó sobre un error y una profecía fallada? ¿Cómo puede el movimiento adventista ser verdad cuando comenzó con una mentira? Eso era lo que decían los que atacaban al movimiento adventista. ¿Qué respondían ustedes a eso? How can the Adventist movement be truth when it's based on an error? It began with a false prophecy. Los primeros cristianos creían que Jesús, el Mesías, se iba a entronizar y el Mesías murió. Ajá. La relación era falsa, pero el movimiento era correcto. Interesante, ¿verdad? Esa relación la vieron nuestros pioneros adventistas y lo van a encontrar en primeros escritos explicado, la explicación del chasco, ¿no es cierto? La mensajera del Señor aplica ese mismo ejemplo y muestra cómo la fe de los cristianos fue probado, pero llegaron a entender que también el movimiento del cristianismo, la iglesia cristiana, se fundó después de un chasco. Yo no voy a tomar el tiempo en esta hora de mostrarles eso, pero es algo muy hermoso. Tengo un sermón sobre eso, mostrando cómo los discípulos también esperaban que Jesús iba a ser coronado como rey, iba a libertarlos de los romanos, y cuando lo mataron fue el chasco más grande de su vida. En San Lucas, en el capítulo 24, los discípulos que iban de camino a Emaús dicen, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel y ahora lo mataron. Y dice que estaban tristes. Por lo menos leamos ese versículo, porque nos ayuda a entender lo que pasaron los adventistas cuando tuvieron que experimentar el chasco. Dice en el versículo 17 que Jesús les dijo, Lucas 24, 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tan tristes? ¿Cómo estaban los discípulos? Muy tristes. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿acaso eres tú el único forastero en Israel, en Jerusalén, que no sabes de las cosas que han sucedido? Y él les dijo, ¿qué cosas? Para animarlos a hablar, ¿verdad? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, después de todo esto, y ya es el tercer día que esto ha acontecido. Lo mataron. Qué chasco, ¿verdad? Y en varios lugares la Biblia nos dice que los discípulos estaban tristes, reunidos, incluso se escondieron, salieron de circulación, se metieron en el aposento alto y trancaron las puertas. Y estaban sumamente tristes. Ese sábado después de la muerte de Cristo fue el sábado más triste de la existencia de los creyentes en Cristo. Fue un sábado de luto, un sábado de lloro, de tristeza. Podrían haber estado esperando que pasaran esas horas con expectativa, porque Él les había dicho que al tercer día resucitaría, pero no lo creyeron, ¿verdad? Y pasaron tan tristes ese sábado.
Y aun cuando resucitó, no lo creían. Las mujeres vinieron, les dijeron y decían, están locas. No les creían. ¿Por qué? Porque aunque la fecha de la muerte de Cristo estaba correcta, la profecía de las 70 semanas señalaba esa fecha. La fecha estaba correcta, pero el evento había sido mal interpretado. Es más, ni siquiera después de su resurrección lo entendían en su totalidad, porque miren, el mismo autor de Lucas que recuerda estos sentimientos, lo registra otra vez en el libro de Hechos en el capítulo 1. Y dice que aun cuando estaba listo a ascender al cielo, miren lo que le preguntan. Versículo 6 de Hechos 1. Entonces los que se habían reunido, se refiere a justo antes de la ascensión. Esta es la historia de la ascensión de Cristo al cielo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía esperaban. Bueno, te mataron, resucitaste, pero ahora vas a reinar, ¿no? Vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo. Todavía su mente estaba tan prejuiciada que no pudo entender. Le pasó lo mismo a Guillermo Miller, hermanos. Le pasó exactamente lo mismo. Cuando vino la explicación del chasco por la palabra de Dios, Guillermo Miller no lo pudo entender. Y es más, murió sin haber aceptado la explicación del santuario celestial, o por lo menos no lo expresó, y tampoco lo del sábado. Murió sin guardar el sábado, pero Elena de White dice que no se va a perder. Dice que hay un ángel que guarda su tumba, a pesar de que él no comprendió estas cosas en su totalidad, fue sincero y él sufrió más que nadie el chasco, porque él sentía que él lo había ocasionado, que él había sido la culpa. Y esos 2 años después, porque él murió en 1840 en el 48 o 49, esos sí. En el 48 murió, 4 años después. Esos 4 años fueron muy tristes para él. Si hubiera recibido la luz y la explicación, si hubiera podido ver que ese fue el clamor de medianoche y que esa luz no se iba a apagar, como vio Elena de White en la primera visión, hubiera sido un hombre feliz, hubiera muerto contento, pero murió triste porque no pudo percibir la luz. Sí. Sí. De los amigos él. Sí. Por un momento lo aceptó, es cierto. Lo llegó a ver, pero luego Joshua Himes lo convenció en forma diferente. Pero ¿por qué explico esto, hermanos? Porque aún aquellos que Dios usa para proclamar su mensaje no son perfectos, no tienen toda la luz, no tienen toda el conocimiento, y la luz es gradual y Dios nos toma donde estamos, nos comprende. Y si no rechazamos ofuscadamente la luz, si no somos rebeldes a Dios, le seguimos amando a pesar de que no entendamos todo, Dios tiene misericordia de sus hijos, ¿verdad? Bueno, volviendo al chasco, la iglesia cristiana se fundó sobre un chasco. Los discípulos no entendían todavía cuando Cristo se iba al cielo, estaban preguntándole si Él iba a establecer su reino aquí en la tierra, porque tanto habían sido enseñados de un reino terrenal que todavía eso estaba dentro de sus mentes. No podían entenderlo. Lo mismo pasó con el movimiento adventista. Como se les había enseñado que la tierra era la que tenía que ser purificada, no podían entender al principio. ¿Saben ustedes que la misma Elena de White le costó aceptar la doctrina del sábado? Ella guardaba el domingo como buena metodista y era una mujer consagrada, era una jovencita que amaba al Señor de todo corazón, había tenido experiencias maravillosas en su vida de la presencia del Señor. Aún siendo niña había tenido sueños que el Señor le había hablado. Su pastor metodista, teniendo 12 años de edad, se había reunido con ella en cierta ocasión y ella le contó lo que había soñado, y el pastor quedó tan impresionado que le dijo:
Seguramente Dios te tiene apartada a ti para una gran obra, porque no es normal que una niña de 12 años tenga estas experiencias que tú has tenido. Y el pastor oró por ella y la confirmó en su fe. Y aunque era una mujer consagrada, era una joven que amaba, que oraba al Señor, no podía ver la verdad del sábado al principio. Le costó mucho. Ella decía, ¿pero cómo? Entonces, ¿todos están mal? ¿Cómo puede ser que el mundo entero guarde el domingo? ¿Todo el mundo va a estar mal? Y nomás estos poquitos son los únicos que han visto la verdad del sábado. Y tuvo que pasar estudiando el tema del sábado hasta que vino la convicción del Señor por la palabra primero. La Biblia la llevó a convencerla primero y luego el Señor le mostró la visión. Y vamos a leer sobre esta visión ahora porque tiene que ver con la comprensión del santuario. Ahora, Dios también utilizó a otros 2 hombres, especialmente a uno de ellos, la mañana después del chasco, el 23 de octubre. ¿Se acuerdan la historia? Esa noche habían esperado, todavía no entendían que el 22 de octubre terminaba a la puesta del sol, como todavía en su mente creían que el día terminaba a la medianoche. Dice que hasta la medianoche esperaron y decían, aunque tardare, todavía vendrá, todavía vendrá. Y se puso el sol y todavía seguían esperando hasta la pero cuando el reloj sonó la medianoche, se dieron cuenta que en verdad había pasado el día y Cristo no había venido. Fue un chasco tremendo. Nadie durmió en esa noche. Lloraron, dice, toda la noche se la pasaron llorando. Esperaban ver a su Señor y el Señor no había venido. Por la mañana, el 23, 2 de ellos decidieron ir hacia una casa vecina en el estado de Nueva York donde estaban, a visitar a algunos otros hermanos para orar con ellos, para cambiar opiniones. Y ahora, ¿qué hacemos? No vino. ¿Qué pasó? Todo lo que hicimos. Habían vendido sus propiedades, se habían despojado de todas sus cosas materiales porque no las iban a necesitar. Ya se iban para el cielo. Muchos hasta habían regalado su ropa, todo. Tomen, llévenselo que yo ya me voy para el cielo. Y esa mañana, temprano por la mañana, iban atravesando un sembrado de maíz. Estamos en el mes de octubre. Posiblemente ni habían recogido el maíz, porque ¿para qué recoger en graneros si vamos a estar comiendo del maíz allá en el cielo? Habían dejado el campo sin recoger. Estaba el maíz ya seco, con la mazorca. Igual que lo de las papas, esa es otra historia, ¿verdad? Que no sacaron las papas porque no las iban a necesitar, pero vino una plaga en todo el estado y todos los que habían recogido sus papas las perdieron, pero los hermanos que las dejaron enterradas porque el Señor venía, tuvieron papas buenas porque no les pegó la plaga enterrada. Hasta en eso hizo provisión el Señor, ¿verdad? Pero Hiram Edson y, bueno, nuestros historiadores adventistas nos dicen que el otro debe haber sido Crozier, seguramente. Los dos que iban atravesando ese maizal. Algunos dicen que era para cortar camino. Shortcut. Otros dicen que era por vergüenza, por no ir por el camino y encontrarse con otra gente que se burlaran de ellos. ¿Qué pasó que no vino el Señor? El asunto es que estaban atravesando el maizal y de pronto uno de ellos se dio cuenta que estaba solo. Miró a su alrededor y su compañero que venía al lado de él no estaba. Comenzó a buscarlo, pero estaban en medio del maizal, no había un caminito marcado, así que iban atravesando entre medio del maizal. Comenzó a buscarlo y no lo encontraba. Y lo buscó un momento y finalmente lo encontró unos cuantas yardas, dice la historia, o sea, varios metros atrás. Estaba de rodillas, estaba con las manos en alto y su rostro estaba iluminado.
luego contaría Hiram Edson lo que le sucedió en medio del maizal. Él mismo, al relatar la historia, no sabe si fue una visión literal que el Señor le dio o si fue algo en su propia mente que él vio, pero él venía pensando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué les voy a decir a los hermanos dónde voy? ¿Por qué no vino el Señor? Y su mente estaba embebida en todo esto. Había estado leyendo, había estado estudiando esa noche mientras lloraba, buscaba en la Biblia la explicación del chasco. Habían repasado esas profecías 1000 veces y sabían que estaban correctas, que no había error. ¿Y por qué entonces no vino lo que ellos esperaban? Y en ese momento, Hiram Edson luego contaría, vio a Cristo pasar del lugar santo al lugar santísimo. Y el texto que le trajo esta visión tan clara, que él escuchó, dice él, casi como una voz audible que le decía en su mente, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Y claro, el versículo anterior, era pues necesario que las cosas terrenales fuesen purificadas así, con sacrificios de sangre, pero las cosas celestiales con mejores sacrificios que esto. El texto que nosotros acabamos de leer fue el texto que resolvió el misterio de 1844. Elena de White confirma esta explicación y el que la va a escribir en detalle, y todavía lo que escribió Crozier es magistral, hermanos. Si ustedes quieren leer una explicación de 1844 y del santuario, lean lo que escribió Crozier en el Day Star Extra, un periódico de los muchos que se publicaron en el movimiento adventista. Y en el Day Star Extra, él publica lo que descubrieron en la palabra de Dios, la explicación del texto del chasco. Y usa este texto que estamos estudiando nosotros y muchos otros, sobre todo Levítico 16, y es el primero que relaciona la purificación del santuario con el santuario celestial, y a través del santuario terrenal explica lo que sucedió en 1844. Es hermoso. Y él, una de las cosas importantes de Crozier es que dice que la expiación no se terminó en la cruz del Calvario. La expiación continúa en el santuario y hay una expiación final que tiene que ser hecha en la consumación de los siglos y que tiene relación con el juicio, y él lo relaciona al juicio. Todas esas verdades van a llegar entonces a los chasqueados y van a traer nueva fe a sus corazones. Esto fue lo que el Señor le mostró a Elena de White. Vi un trono. Esto es Primeros Escritos, página 54. Vi un trono y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. Ahora esto es muy interesante porque el Hijo comparte el trono con su Padre. Esta era una jovencita de solo 17 años o 18 cuando vio esto. Acababa de cumplir los 18, tenía unas semanitas de haberlo cumplido. Vi un trono y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Le pregunté a Jesús en mi visión si su Padre tenía una forma corporal como él. Y Jesús me dijo, sí, pero no lo puedes contemplar, porque si llegas a contemplar la gloria de su persona, serás consumida, dejarás de existir. Delante del trono
vi al pueblo adventista y vi más atrás al mundo entero. Vi dos compañías, una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra manifestaba interés, la otra no manifestaba interés y permanecía de pie indiferente a lo que estaba sucediendo. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Y Jesús miraba entonces a su Padre y parecía interceder para con él por estos que oraban delante del trono. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste la luz pasaba a la compañía que estaba de rodillas en oración. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba de rodillas delante del trono. Pocos recibían esa gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros no les importaba, eran descuidados y no apreciaban esa luz, y ésta se iba apagando hasta dejarlos en tinieblas. Aquellos que la apreciaban se acercaban y se postraban de rodillas junto con la pequeña compañía que estaba de rodillas orando. Estos que se acercaban recibían la luz y se regocijaban en ella, y sus rostros comenzaban a brillar con esta gloria. Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas con ruedas de fuego entró en el lugar santísimo, al interior detrás del velo, y se sentó sobre el trono. Jesús entonces se levantó y la mayoría de los que estaban postrados se levantaron con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que Jesús se levantó. Y esa multitud fue dejada completamente en tinieblas. Los que se levantaron de sus rodillas cuando Jesús se levantó tenían los ojos fijos en él, mientras él se alejaba del trono y los conducía por un trecho. Alzó entonces su mano derecha y oímos su hermosa y melodiosa voz diciendo: aguardad aquí, esperadme. Voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo para que estéis conmigo para siempre. Voy a recibir el reino, voy a las bodas, espérenme hasta que regrese y entonces estarán conmigo para siempre. Por primera vez se entiende ahora que hay un lapso entre 1844 y la venida del Señor. Después de esto, un carro de nubes cuyas ruedas eran llamas de fuego que se revolvían una dentro de la otra, llegó. Ese carro nebuloso estaba lleno de ángeles y Jesús entró al carro. Y el carro lo condujo del lugar santo al lugar santísimo. Pasó detrás del velo donde estaba ya el Padre sentado en el trono. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada.
luego otra campana y otra granada, todo alrededor de su vestidura. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu Espíritu Santo. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo, y en ese aliento había luz, había poder, había mucho amor, gozo, paz, salvación. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono. Y no sabía que Jesús la había dejado. Los que quedaron en tinieblas en el lugar santo seguían ofreciendo sus oraciones, pero ya Jesús no estaba en el lugar santo. Y ahora viene algo increíble. Vi que ahora Satanás parecía estar al lado del trono y quería seguir llevando adelante la obra de Dios con los que habían quedado en tinieblas. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu Espíritu. Y Satanás soplaba entonces sobre ellos una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero no había nada de dulce amor, gozo, ni paz, ni salvación. El objeto de Satanás era mantener a esa compañía engañada y arrastrarla hacia atrás para seducir a los hijos de Dios a que nieguen la experiencia por la cual habían pasado. Así que, hermanos, aquellos que por la fe entraron con Jesús al lugar santísimo, se quedaron a la puerta, no pudieron entrar. Jesús les dijo: aguarden aquí hasta que regreso, pero con la mirada lo vieron y luego lo vieron interceder ante el Padre, le oraban a Él en el lugar santísimo y el Señor les daba su Espíritu. Pero los que quedaron en el lugar santo, no solo quedaron en tinieblas, sino que sus oraciones eran contestadas ¿por quién? ¿Por quién? Por Satanás. Este es el rechazo de la luz del santuario. Todos aquellos que no quisieron aceptar esa luz quedaron en tinieblas. Y en lugar de estar adorando a Cristo, terminaron adorando ¿a quién? Siendo dominados por Satanás. Does Christ stay in the most holy place continually all the time? I mean, you said yesterday he wasn't static, so I'm wondering if he moves or not. Whenever he is doing the judgment, he's there. I don't know if he goes to eat or he goes to the bathroom. He's a man. I don't have those details. But I can tell you that any time that he's performing the judgment, he's in the most holy place before the Father. And it's always inappropriate for us to pray to him anywhere else. Anywhere else. Yeah. La pregunta de él era que si Jesús siempre se quedaba en el lugar santísimo o si alguna vez salía de allí. Yo le dije, bueno, yo no tengo esos detalles, pero cada vez que él está en su oficio como sumo sacerdote, haciendo el juicio, defendiéndonos en el juicio, él está en el lugar santísimo. Claro, es hombre de carne y hueso como tú, como yo, tiene que comer. No sé, esto ya es especulación y ni siquiera es bonito hablar de esto, pero como hombre, pues quizás tendrá que ir al baño, quizás no, el cielo no se contamina, no sé, esa ya es especulación. Como le dije a él, no tengo nada de luz sobre eso, no puedo hablar de eso porque no lo sé, pero Cristo cada vez que le oramos está en el lugar santísimo, ahí es donde debemos dirigir nuestras oraciones. No podemos entrar nosotros, pero Jesús, nuestro precursor, entró allí. Ahora, ¿qué sucede en el lugar santísimo?
¿Por qué es que es tan importante? Yo les decía hace un momento que Elena de White misma no entendió la verdad del sábado hasta que entendió la verdad del santuario. Y vamos a ver un poquito cómo esto se desarrolló. Un poquito más adelante en el mismo libro, Primeros Escritos, ella explica el primer, el segundo y el tercer ángel, o sea, los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Y entonces tiene una sección titulada El santuario entre el mensaje del segundo y el tercer ángel. Ustedes entienden que el primer ángel fue la proclamación de Guillermo Mille y los miles que se le unieron para anunciar la hora de su juicio ha llegado. El mensaje del segundo ángel fue salir de Babilonia, pueblo mío, y esa fue una experiencia que ellos vivieron, porque fueron echados de esas iglesias que rechazaron el mensaje, y Babilonia cayó en su forma protestante, como había caído la iglesia católica por rechazar la reforma. Ahora las iglesias protestantes cayeron por rechazar el mensaje del primer ángel, la hora de su juicio es venida, el mensaje del pronto regreso de Cristo. Al rechazar esa luz del cielo, esas iglesias cayeron y Dios llamó a su pueblo a salir de Babilonia. Ese es el mensaje del segundo ángel. Y antes de hablar del mensaje del tercer ángel, ella trae esta porción sobre el santuario. Dice así, página 251 de Primeros Escritos. Se me mostró el amargo chasco que sufrió el pueblo de Dios por no recibir a Jesús en la fecha que lo esperaba. No sabían que el Salvador, no sabían por qué el Salvador no había venido, pues no veían prueba alguna de que se hubiese terminado el tiempo profético. La profecía estaba correcta, pero ¿por qué no vino? Dijo el ángel, ¿acaso falló la palabra de Dios? ¿Acaso Dios no cumplió sus promesas? Dios no falló, dijo el ángel. Él cumplió todo lo que Él ha prometido. La profecía se cumplió. Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la puerta del lugar santísimo y entró para purificar el santuario. Todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. El hombre se equivocó, pero Dios no se equivocó. El hombre interpretó mal el evento, pero Dios no fracasó, tal cual como lo había dicho, Él lo cumplió. Todo cuanto Dios prometió se ha cumplido, pero el hombre creía equivocadamente que la tierra era el santuario que debía ser purificado al final de los periodos proféticos. Lo que fracasó fue la expectación del hombre, no la promesa de Dios. Jesús envió a sus ángeles para dirigir la atención de los desalentados hacia el lugar santísimo, donde Él había entrado para purificar el santuario y hacer la expiación final por su Israel, por su pueblo. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran comprenderían la obra que iba a efectuar. Vi que mientras Jesús estuviera en el santuario, eran las bodas del Cordero. The marriage of the Lamb would happen in the most holy place. Page 251 of Early Writings. Vi que mientras Jesús estaba en el santuario se efectuaban las bodas del Cordero. Jesús se casaría
con la Nueva Jerusalén. Y una vez cumplida esta obra en el lugar santísimo, descendería a la tierra con regio poder para llevarse consigo las preciosas almas que hubieran aguardado pacientemente su regreso. Se me mostró lo que había ocurrido en el cielo al terminar en 1844 los periodos proféticos. Cuando Jesús concluyó su ministerio en el lugar santo, cerró la puerta de ese departamento. Densas tinieblas envolvieron a quienes habían oído y rechazado el mensaje de su advenimiento y lo habían perdido de vista a él. Jesús se revistió entonces de sus preciosas vestiduras. Alrededor de la orla inferior de su manto ostentaba en alternada sucesión una campanilla y una granada. De sus hombros colgaba un pectoral de curiosa labor. Cuando él andaba, el pectoral refulgía como diamantes y se ampliaban unas letras que parecían nombres escritos y grabados en el pectoral. En la cabeza llevaba algo que parecía una corona. Una vez que estuvo completamente ataviado, le rodearon los ángeles y en un carro de fuego penetró tras el segundo velo para presentarse ante el Padre. Se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario celestial. ¿Ah? Los dos departamentos del santuario celestial. Sumen. La cortina estaba abierta y se me permitió entrar al lugar santísimo. Vamos a quitar la cortina para poder ver dentro del lugar santísimo. En el primer departamento vi el candelabro de las 7 lámparas. Vi la mesa de los panes, de la proposición y el altar del incienso con el incensario de oro. Todos los enseres de este departamento parecían de oro fino, purísimo, y reflejaban la imagen de cualquiera que entraba allí. O sea, cuando Jesús estaba en el lugar santo, el altar del incienso reflejaba su imagen. La mesa reflejaba su imagen. Era de oro, pero tan bruñido, tan lustrado, que parecía espejo. Y se veía en cada uno de los muebles del santuario la imagen de Jesús cuando él ministraba allí. La cortina que separaba los dos departamentos era de diferentes materiales y colores, con una hermosa orla en la que había figura de oro con labrados que representaban ángeles. ¿Ok? La cortina era de distintos colores y tenía ángeles dibujados en ella, bordados en oro. El velo se levantó y pude mirar en el interior del segundo departamento, donde vi un arca de oro finísimo, precioso, puro y brillante. El borde que rodeaba la parte superior del arca era una hermosa labor en figura de coronas. Todo esto alrededor era una hermosa figura y eran todas coronas alrededor del arca del pacto. En el arca, el Señor Jesús abrió para que viera adentro, estaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos. 2 hermosos querubines estaban en pie en cada extremo del arca, con las alas plegadas sobre ellas, tocándose una a la otra por encima de la cabeza de Jesús, que estaba de pie delante del propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca.
estaban los querubines cara a cara, pero mirando hacia el arca, en representación de toda la hueste angélica que contemplaba con interés la santa ley de Dios. Entre los querubines había un incensario de oro, y cuando las oraciones de los santos ofrecidas con fe subían a Jesús y él las presentaba a su Padre, una nube fragante subía de incienso a manera de humo, bellísimos colores llenaban todo el lugar santo. El humo, pero de colores, hermanos. El humo era de distintas maderas, ustedes se acuerdan, pero eso tiraba distintos colores, algo muy hermoso. Encima del sitio donde estaba Jesús parado frente al arca, había una brillantísima gloria tan potente que no la pude mirar, no resistí ver la luz. Parecía el mismo trono de Dios. Cuando el incienso ascendía al Padre, la excelsa gloria bajaba del trono hasta Jesús, y de él se derramaba sobre aquellos cuyas plegarias habían subido como suave incienso. Así que arriba del propiciatorio estaba el trono. Hermanos, lo que estamos viendo es una representación del santuario terrenal. Esto es como un juguetito de niños, como cuando los niños juegan con carritos y se parecen a los carros, pero nada que ver, ¿verdad? Así es el santuario terrenal comparado al santuario celestial. Allá es un templo gigantescamente grande. El trono de Dios se ubica entre los dos querubines, que son ángeles reales, pero son de verdad, son espíritu, y lanzan fuego, luz, relámpagos de su rostro continuamente están fulgurando. Ya lo estudiamos ayer cuando leímos de esos serafines que están en la misma presencia de Dios, y esos ángeles, dice que les llamó Isaías serafines porque quiere decir los que se están quemando, los que continuamente están fulgurando. Esos ángeles son reales. Qué tremendo, hermanos, que uno de esos dos ángeles que estaba en el lugar santísimo era el mismo Lucifer, ¿verdad? ¿De qué lugar cayó Lucifer? De la misma presencia de Dios al lado del arca del pacto, y se rebeló contra esa ley. ¿Ok? Sigo leyendo. Cuando el incienso ascendía al Padre, la excelsa gloria que estaba en el trono, recuerden, aquí en medio de los querubines, arriba del arca, en el santuario terrenal los querubines estaban pegados a la tapa del arca y eran parte de la misma, o sea, la tapa era hecha toda de un bloque de oro que fue esculpido, pero no se pegaron, no se tornillaron, sino que se fue labrando del mismo bloque de oro y se dejó la base y los querubines arriba. En el cielo, la tapa del arca no tiene ángeles labrados, son ángeles reales que están parados a cada lado encima de la tapa del arca. Así que la tapa en sí no tiene los querubines incrustados en ella. El trono de Dios está en medio de los dos querubines de gloria. Y de ahí dice que cuando Jesús ofrecía las oraciones de sus santos, bajaba la luz de gloria del trono y envolvía a Cristo. Y esa luz entonces de Cristo bajaba a aquellos que estaban orando. Hermano, cuando tú ores, esta es la imagen que tienes que tener en tu mente, hermano. ¿Ok? Y esto, hermanos, no es ilusión. Ustedes saben que hay algunos que usan este tipo de imaging, ¿verdad? No es imaginación, sino la expresión en inglés es imaging.
Voy a retomar esto. Todavía, aunque no tenemos culto durante los días que siguen del domingo al próximo sábado en toda una semana, vamos a tener cultos matutinos. El pastor Cúcaro va a tener algunos, el pastor Rosenthal va a tener algunos y yo voy a tener algunos. Ya les prometí que uno de esos cultos matutinos va a ser sobre la oración. Y el otro va a tener que ser explicando un poquito más a la purificación del santuario. En realidad ayer yo iba a comenzar con la purificación del santuario, iba a terminar hoy, pero llevo un tema atrasado. Es muy importante que entendamos lo que es la purificación del santuario, que entendamos lo de los dos machos cabríos, ¿verdad? Y todo lo que esto envuelve, porque aquí hay mucha confusión y hay mucho ataque contra el mensaje adventista del santuario. Vamos a leer un poquito más de eso luego. Voy a concluir aquí y quiero tomar un momentito para hablar de la obra que vamos a hacer. En realidad, muchos de ustedes están un poquito tristes y chasqueados porque lo que vinimos a hacer no lo pudimos realizar, que era la repartición de los libros. Los libros que íbamos a regalar con los volantes no llegaron todavía, esperamos que lleguen a final recién de la próxima semana. La mayoría de nosotros ya no vamos a estar aquí para hacerlo.